¿Se imaginan a un grupo de policías compuesto por mujeres y hombres que se pueden hacer pasar por repartidores de paquetería, por reparadores de internet, por encuestadores, con el objetivo de capturar a los delincuentes más peligrosos del mundo? Ese grupo de policías está en México y se llaman los cazagringos. Todos hemos oído hablar del sueño americano. Es un ideal que se forja en Estados Unidos bajo la consideración de que este país es una tierra de oportunidades. Se dice que todo el que llega tiene la posibilidad de prosperar y alcanzar el éxito en la vida sin importar sus orígenes. Esta idea de considerar a Estados Unidos como un país de libertad, democracia e igualdad ha prosperado a lo largo de las últimas décadas, llevando a muchas personas del mundo a emigrar hasta este territorio yanqui en busca de una vida mejor. Como todos saben, ese sueño americano se ha ido empañando últimamente más y más, hasta el punto de que para muchos mexicanos y para muchos hermanos de toda Latinoamérica, ese sueño se ha convertido en una pesadilla. Se dejan la vida persiguiendo ese sueño, atraviesan un infierno del que casi nunca salen victoriosos. Todos conocen, a grandes rasgos, esta triste historia. Pero lo que no sabe casi nadie es que ese camino funciona no solamente en una dirección, de Latinoamérica hacia Estados Unidos. Es una vía de doble sentido en el que hay personas que realizan el viaje a la inversa y buscan encontrar el sueño mexicano. Lamentablemente, las motivaciones de los que vienen hacia nuestro lado de la frontera no siempre son nobles o idealistas. De hecho, hay personas perseguidas por la justicia en Estados Unidos. Para estos últimos, México supone la posibilidad de vivir en libertad a pesar de su historial criminal. Para ellos, México es su particular sueño americano. Sin embargo, hay un muro que se interpone entre ellos y sus ansias de libertad. Y no es un muro físico, es un equipo policial llamado cazagringos. Hoy vamos a conocer a los profesionales que tratan de impedir que México se convierta en un paraíso criminal, en un refugio para los ciudadanos más buscados de todo el mundo. En el estado mexicano de Baja California, opera una unidad especial de la policía. Su nombre oficial es Unidad de Enlace Internacional, pero popularmente se le conoce como los cazagringos. La misión de este equipo policial es capturar a prófugos de la justicia en Estados Unidos. El grupo pertenece, tal y como afirma el periodista Jorge Damián Méndez para Diario Vice, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y su fundador y primer coordinador fue el agente Alfredo Arenas. Este policía trabajó en los 90s en el sector del turismo en Baja California, protegiendo a los visitantes que llegaban a estas tierras a participar o a disfrutar de eventos como Baja 1000, la carrera off-road más larga del mundo, que se realiza fuera de los caminos convencionales y atravesando el desierto. En el marco de eventos como este, Alfredo, que tenía que proteger en su mayoría a ciudadanos estadounidenses, empezó a percatarse de que entre los turistas mucha gente cruzaba México con otro tipo de intenciones. En palabras de la gente, protegiendo a los turistas, gringos en su mayoría, me percaté de que existía un segmento no cubierto por la policía, como es el de los prófugos estadounidenses que se ocultan en el estado. Según estadísticas que maneja el grupo, el 80% de los prófugos internacionales en suelo mexicano se ocultan en la ciudad de Tijuana, también en otras poblaciones como Playas de Rosarito, Ensenada y Mexicali. En estas zonas es donde operan normalmente los cazagringos. Esta historia de cruzar la frontera para huir de las leyes estadounidenses no es nueva. En el año 1920 en Estados Unidos se creó la llamada Ley Seca, que prohibió la producción, la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Esto provocó que muchos estadounidenses se escaparan a Tijuana para poder tomar, especialmente en fechas señaladas. Tal es el caso del 4 de julio, que es la jornada en la que se celebra la independencia de los Estados Unidos. Básicamente es lo mismo que sucede aquí cuando viene alguna fecha importante como las elecciones. El gobierno promueve la ley seca para que todo un fin de semana se evite el consumo de alcohol y así se eviten disturbios que puedan afectar el protocolo que ya se tiene establecido. A nivel oficial se asegura que el 4 de julio de 1920 entraron a Tijuana procedentes de Estados Unidos 65,000 personas y 12,600 carros. La ley seca estuvo vigente en el país vecino entre 1920 y 1933, años en los que Tijuana se convirtió en el principal destino de fiesta.
Los ciudadanos de Estados Unidos que cruzaban la frontera para tomar dejaron en la ciudad de Tijuana millones y millones de dólares. Y actualmente, ¿por qué los que huyen de las leyes estadounidenses van a Tijuana? En palabras de un agente que ha ejercido como coordinador de la unidad, Rodolfo Luna Herrera, siempre que atrapamos a un fugitivo gringo, le preguntamos por qué huyó a Baja California y no a otro estado de la frontera mexicana. Nos contestan que porque cuando estaban en la preparatoria viajaban a Tijuana como vacaciones de Semana Santa, desde Estados Unidos como California, Nevada, Oregon, Texas, Nebraska, Washington, Luisiana. Para ellos México es esa ciudad, es lo que conocen y es donde primero se les ocurre ocultarse de la justicia. Diariamente los cazagringos recorren las calles de las principales ciudades de Baja California, donde se suelen ocultar estas personas, especialmente, como lo mencioné, en Tijuana y Mexicali. Tratando de localizar a delincuentes muy buscados en el país vecino, no es una tarea fácil, ya que según explican, los fugitivos son muy hábiles. Normalmente pertenecen a la delincuencia organizada y estas bandas tienen vigilantes desplegados por toda la zona. Además, huyen de la tecnología y mantienen un perfil bajo para no ser capturados. Sin embargo, los cazagringos no se rinden y van investigando poco a poco, tratando de encontrar datos sobre la vida de los fugitivos en México. A veces es más fácil porque tienen alguna información, como por ejemplo dónde viven o cuál es su carro o dónde reside su familia, si es que estos tienen orígenes mexicanos. Pero en otras ocasiones empiezan desde cero. Tienen que ir preguntando por todos lados y esto complica la labor, ya que, como les decía, hay muchos vigilantes por toda Baja California que informan a estos delincuentes de que la policía está tratando de encontrarlos para que huyan a otro lugar y tengan tiempo de esconderse. Uno de los grandes hitos de la historia de este grupo policial fue la detención de Ofelia Hernández, más conocida como Doña Lupe. Ella era líder de una banda dedicada al tráfico de personas. Originaria de Guerrero, desde los 90s había consolidado su red de tráfico de personas, un lucrativo negocio que le reportó ganancias por valor de millones de dólares. Doña Lupe dirigió un imperio criminal desde Mexicali, desde donde organizaba el tráfico de inmigrantes de distintas partes del mundo hacia Estados Unidos. Tal y como informa el diario Milenio, el 17 de marzo de 2023, los cazagringos se cruzaron en su camino y fue entregada a las autoridades de los Estados Unidos. Este grupo policial también fue el autor de la detención de David Fernando, apodado El Acelerado. En las listas del FBI aparecía como uno de los personajes más buscados por su vinculación con el cártel de Sinaloa. Estados Unidos tenía un mandamiento judicial contra él por delitos de conspiración, distribución de narcóticos, importación y transportación de sustancias controladas en la modalidad de narcotráfico. Gracias a la ayuda de los cazagringos, este destacado líder criminal fue enviado a Estados Unidos para ser juzgado por sus delitos. Es importante señalar que la mayoría de los casos de los que se ocupan estos policías están directamente relacionados con el narcotráfico. Según aseguran, suelen ser personas que inician su carrera criminal en Los Ángeles o San Diego, donde ejercen como pandilleros o sicarios que operan en el territorio fronterizo. Además de estos casos vinculados al mundo de la droga, los cazagringos también persiguen a los homicidas que cruzan la frontera para alejarse de sus crímenes. Han tenido casos especializados en el plano de los abusos, especialmente feminicidas y pederastas. Podemos citar ejemplos como el de Troy Aaron Clay, detenido por los policías en territorio mexicano tras haber matado a su novia a puñaladas en Texas, o la detención de Rod Kenneth y su pareja Margaret May Meyer, dos ancianos que estaban en posesión de pornografía infantil y que habían abusado de una menor taiwanesa de 13 años de edad, a quien habían introducido ilegalmente a Estados Unidos. Estos dos delincuentes fueron encontrados por los cazagringos en la colonia centro de Tijuana, donde se ocultaban haciéndose pasar por unos adorables ancianos vacacionando en México. Hablemos también de otro evento impactante en el que intervinieron los cazagringos. En 2007, una profesora de 25 años llamada Kelsey Peterson inició una relación sentimental con su alumno de tan solo 13 años de edad. Cruzaron juntos la frontera en carro y consiguieron llegar hasta la ciudad de Tijuana. Más tarde decidieron seguir hasta Mexicali y una vez allí, el menor de edad se comunicó con un familiar en los Estados Unidos. El adolescente le dijo dónde estaba y le pidió dinero. Esta persona, en lugar de alentarle en sus peligrosas decisiones, decidió hacer lo contrario, comunicarse con las autoridades de los Estados Unidos para hacerles saber la situación del menor de edad,
A su vez, desde Estados Unidos, el FBI se encargó de alertar a los agentes de la Unidad de Enlace Internacional, los cazagringos. Ellos siguieron su pista hasta un centro comercial y allí finalmente se efectuó la detención de la profesora. Kelsey Peterson fue sentenciada por transportar a un menor de edad a través de la frontera con el objetivo de tener relaciones sexuales con él. Con respecto al menor de edad, tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses velaron por su bienestar y al comprobar que estaba de ilegal en los Estados Unidos, le tramitaron una visa humanitaria para que pudiera regresar junto a su familia. Otro caso muy notorio fue la detención de Otis Vernell Holland, pastor prófugo acusado en Estados Unidos de haber violado a al menos 13 menores de edad. Vernell Holland era un líder religioso de la Iglesia Fe Unida que él mismo había creado en la ciudad de Las Vegas en 1990. Sirviéndose de la confianza que le depositaban sus fieles, abusó de varias menores de 13 y 16 años. Cuando una víctima decidió contarle a su familia y a las autoridades lo que el pastor le había hecho, otras siguieron su ejemplo y se acumularon un total de 13 denuncias. Al verse descubierto, el pastor cruzó la frontera y se refugió en la zona norte de Tijuana. Los cazagringos recibieron la información detallada del caso. Consiguieron localizar al pastor fugitivo. Aunque intentó huir nuevamente, durante la detención pudieron ponerle las esposas y fue entregado a las autoridades de Estados Unidos. Si a ustedes les está gustando este vlog, déjenme decirles que estas historias que les estoy contando están dentro de un podcast producido por Wondery que se llama Cazagringos, donde ustedes básicamente van a poder escuchar los audios de cómo se realizan las operaciones, audios reales. Personas como el periodista Luis Chaparro se subieron a los vehículos y estuvieron de cerca con los cazagringos para perseguir a esos delincuentes, y las capturas están grabadas en audio. Así que ya pueden escuchar ese podcast en diferentes plataformas de audio, así también como en su canal de YouTube, Wondery en español. Son varios capítulos y están bastante buenos. Dejen en los comentarios que van de parte de Pepe y también de Chema. Como observamos, los trabajos de los cazagringos casi siempre están enfocados en casos concretos. Sin embargo, también hay ocasiones en las que la iniciativa propia, si se descubre durante los operativos a alguien que parezca coincidir con el perfil de un fugitivo y que además se encuentra en zonas de alta actividad delictiva, entonces proceden a su detención y comprueban si realmente está prófugo o no. Todo el esfuerzo de este grupo policial se enfoca en que los delincuentes entiendan que en México no son bienvenidos. De hecho, Saúl Jaramillo, subsecretario de Seguridad Ciudadana en Baja California, asegura que es necesario evitar que los prófugos de Estados Unidos piensen que pueden venir aquí a nuestro país a esconderse. Los cazagringos trabajan muy estrechamente con el FBI y otras agencias de Estados Unidos a fin de poder localizar a estos delincuentes. Explican desde la unidad que cuando en el país vecino detienen a algún delincuente con una cantidad significativa de droga, la policía puede negociar una reducción de la condena a cambio de que el detenido ofrezca información sobre el paradero de algún fugitivo. Si los detenidos deciden hablar, entonces el FBI proporciona a los cazagringos todos los datos que se tengan sobre la persona de la que han entregado información: acta de nacimientos, datos de sus familiares, nombres de amigos, fotografías, todo un expediente con el que comenzarán la investigación. Para poder acercarse a ellos y confirmar sus identidades, los cazagringos tienen que trabajar prácticamente como espías. Se hacen pasar, por ejemplo, como repartidores de paquetería para acercarse a los fugitivos sin que estos sospechen. Otras veces se disfrazan de trabajadores que van a hacer una instalación o una reparación del internet. Y también hay ocasiones en las que se convierten en falsos encuestadores. Todo sirve para poder acercarse a los investigados. Cuando ya han confirmado la identidad de los fugitivos y se preparan para llegar a cabo la detención, intentan que los prófugos estén desprevenidos a fin de evitar enfrentamientos. Lo principal es que ninguna persona inocente salga herida. Por ejemplo, hay veces que los agentes fingen haber sufrido un accidente de tráfico y solicitan ayuda al sospechoso para que salga a la calle y detenerlo en ese momento en vía pública. Otras veces, si detectan que el fugitivo está en un antro, en un casino, esperan a que esté tomado para arrestarle sin que ponga resistencia. Es importante tener en cuenta estos detalles porque los cazagringos ya han tenido detenciones que han resultado fatídicas. Por ejemplo, en octubre de 2015, Thomas Emil se vio rodeado por agentes mexicanos y entró en pánico.
estaba en búsqueda y captura por haber abusado sexualmente de sus 3 hijastras y haberse casado con una de ellas. Llevaba 10 años prófugo, disfrutando de una vida tranquila en México, compartiendo su existencia con las chicas de las que había abusado. Cuando se vio descubierto por los cazagringos, huyó de los agentes y se asestó varias puñaladas en el estómago, quedando gravemente herido. Pretendía suicidarse, pero no lo logró. Con él vivían 2 hijastras con las que había huido. Él fue trasladado a Estados Unidos para cumplir su condena, mientras que sus 2 hijastras rechazaron la ayuda de la Embajada de los Estados Unidos y se quedaron a vivir en México. En otros casos, los agentes de la Unidad de Enlace Internacional tienen incluso que matar a los fugitivos. El ejemplo más notable es el de Anthony Lucky Luciano. En la ciudad de Los Ángeles, este hombre había abusado sexualmente de una menor de edad. Antes de que las autoridades pudieran arrestarlo, cruzó la frontera y buscó refugio en México. Los cazagringos detectaron al prófugo mientras pasaba tranquilamente por el centro de Tijuana. Horas después, cuando Lucky se vio rodeado por agentes policiales mexicanos, saltó de su carro y comenzó a disparar a los cazagringos. Todo ocurrió muy rápido. En cuestión de segundos, el fugitivo robó un carro, secuestrando a una mujer que viajaba en el asiento trasero del vehículo. Mientras huía, siguió disparando a los agentes policiales. Uno de los cazagringos fue alcanzado por una bala que impactó contra su pie. Teniendo en cuenta la vida de la mujer secuestrada al interior del carro, los cazagringos esperaron la oportunidad propicia, la distancia y la posición adecuadas para responder al fuego de Luciano. Finalmente, Abigail, un agente de cazagringos, consiguió disparar a Anthony Lucky, quien falleció a causa de sus heridas. Como se observa, el equipo de los cazagringos es mixto. De él forman parte tanto mujeres como hombres que se entregan con eficacia a su labor, habiéndose convertido en los últimos años en una de las unidades policiales más importantes de la República Mexicana. Tan solo en el año 2022, este grupo detuvo a más de 150 prófugos de la justicia en Estados Unidos y que estaban refugiados en suelo mexicano. Y si analizamos la trayectoria del equipo desde su fundación en el año 2002 hasta la fecha, ya son más de 1,500 fugitivos que han logrado capturar en nuestro territorio. Y aunque casi todo el mundo piensa que los cazagringos solo investigan a gringos fugitivos, esto no siempre es así. También tratan de localizar a fugitivos de otros países que son buscados por la justicia internacional. En palabras del fundador de este grupo, Alfredo Arenas, dice: en casos distintos atrapamos a un ruso y a un armenio, miembros de la mafia rusa, y a 2 integrantes de la mafia Tao de Vietnam, que delinquen en Los Ángeles, California. Los de la mafia Tao manejan el tráfico de opio, marihuana, heroína y metanfetamina. Ellos estaban escondidos en Tijuana por un homicidio que cometieron. Fue sumamente difícil atraparlos. Aparte de narcotraficantes, eran especialistas en artes marciales y peleaban como Bruce Lee. De todos modos tuvimos que entrarle. Le tuvimos que hacer bolita entre todos los agentes. Fue en marzo de 2014 cuando se llevó a cabo esta operación. En un departamento de Tijuana, los cazagringos detuvieron a 2 miembros de la mafia rusa que operaban en la costa este de Estados Unidos. Se trata del ruso Shogenov y el armenio Asad, uno de los líderes actuales de la mafia rusa y propietario de restaurantes en Nueva York. Estas personas se dedicaban en Estados Unidos al robo de carros, al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Estados Unidos detectó sus actividades delictivas, como por ejemplo la distribución de más de 15,000 pastillas de metanfetamina o la distribución de $5 millones de cigarrillos piratas que habían comprado la mafia china, asentada también en el país vecino. Al ser descubiertos, lograron huir a México y se ocultaron en la zona de Tijuana y playas de Rosarito. Sin embargo, los cazagringos frenaron su carrera delictiva y entregaron a los fugitivos a las autoridades estadounidenses. Otro caso muy sonado de los cazagringos fue el de miembros de The Mongols, una pandilla de motociclistas con sede en Los Ángeles, enemigos de Hells Angels, Los Ángeles del Infierno. Óscar Olivas y Peter Soto fueron detenidos en un fraccionamiento privado de Tijuana. Soto era parte de la lista de los 10 más buscados del FBI por venta y distribución de narcóticos, robo con violencia, tráfico de armas e intento de homicidio a un miembro de la banda rival. Él y su guardaespaldas no podían decir que no eran ellos, porque sus tatuajes los delataban. La operación fue un éxito internacional y apareció la noticia en todos los medios de comunicación. Quizás se pregunten ¿cómo funciona el proceso cuando los cazagringos detienen a un fugitivo? En un primer momento,
Los agentes de la Unidad de Enlace Internacional realizan los trámites oficiales, policiales y de inteligencia, como por ejemplo tomar fotografías y huellas de los detenidos o redactar informes con todos los detalles de la investigación. Posteriormente, se acercan hasta la frontera en compañía de la persona detenida, que por supuesto lleva las esposas puestas. Allí en la frontera son recibidos por agentes del Cuerpo de Alguaciles de los Estados Unidos, la institución estadounidense que es desde 1789 quien tiene la facultad de atrapar a los fugitivos fuera y dentro del territorio de su país. Como si de una película se tratase, justo en mitad de la frontera, en mitad de la línea que separa a México de Estados Unidos, los cazagringos liberan al detenido de las esposas mexicanas y por un par de segundos tiene oportunidad de volverse a saborear la libertad. Pero pasando ese breve instante, los agentes del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos les colocan las suyas y ese espejismo de libertad desaparece por completo. Dependiendo del estado al que pertenezcan, de los delitos que hayan cometido, el destino de ese prófugo puede tomar caminos diferentes, entre ellos la cadena perpetua o incluso la ejecución. Es importante señalar que las autoridades de Estados Unidos reconocen la labor de los cazagringos, entre otras muchas cosas, porque estos agentes mexicanos les han ayudado a detener a personas implicadas en asesinatos muy señalados a nivel simbólico en el vecino país. Tenemos por ejemplo la detención de Ezequiel Godínez Cervantes, quien estuvo implicado en la tortura y el asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Los cazagringos localizaron a Ezequiel Godínez en Mexicali tras recibir algunas pistas por parte del FBI, agencia que les aseguró que Godínez había cruzado la frontera. Godínez era buscado desde el año 2018 por violar su libertad condicional y en su tiempo formó parte del Cártel de Guadalajara. La DEA asegura que Ezequiel Godínez participó activamente en la tortura y el asesinato del agente Camarena, y también lo sitúan en otros casos como la muerte en 1984 de 4 testigos de Jehová que ofrecían información religiosa de puerta en puerta. La detención de Godínez fue algo más que una detención. Fue una muestra del poder de Estados Unidos como nación y sobre todo un aviso para todos aquellos que traten de atentar contra la vida de todos los que luchan por defender su patria. Por este motivo, que los cazagringos fueran los responsables de su detención implica un vínculo muy poderoso entre esta organización policial mexicana y nuestro país vecino. Tanto es así que después de las detenciones importantes, los funcionarios estadounidenses envían placas, prendas del FBI y certificados de regalo a estos agentes mexicanos. Incluso consideran esta unidad como un importante activo, hasta el punto de que llevan a los cazagringos a Estados Unidos para que participen en sus sesiones de entrenamiento. Viajes, por supuesto, en los que son tratados como auténticos reyes para que sigan ejerciendo la labor que también han desarrollado hasta el momento. En la otra cara de la moneda, la de los detenidos, en su mente durante los primeros momentos tras ser descubiertos por los cazagringos se produce un gran shock, porque ellos piensan que en México no hay justicia, que aquí cualquiera hace lo que quiere, que aquí tienen una segunda oportunidad y a veces puede parecerlo, porque hay prófugos descubiertos por los cazagringos que llevan más de una década en territorio mexicano. Tenemos un caso destacado como es el del rapero llamado Conejo, arrestado por los agentes de la Unidad de Enlace Internacional de Tijuana en el año 2016. Conejo se hizo famoso en el mundo del rap por haber participado en una canción titulada No me odien por ser mexicano. Sin embargo, además de su carrera musical, tenía también una carrera delictiva. Él ejercía como pandillero en los Estados Unidos y junto a otro miembro de su pandilla, Looney, fue responsable del asesinato del ciudadano Mario Gutiérrez durante una fiesta. El fallecido lanzó un disparo al aire tratando de detener una pelea, pero los implicados se asegura que le quitaron su arma y acabaron con su vida. Conejo estuvo prófugo durante 10 años y en este tiempo en Tijuana inició negocios como su propia discográfica o su línea de ropa como si nada hubiese pasado. Entonces, aunque hay casos en los que los fugitivos llevan más de una década en paradero desconocido, lo normal según los cazagringos es atraparles en las primeras 48 horas desde que llegan a México. Las autoridades de Estados Unidos lanzan la alerta cuando están completamente seguros de que estos han cruzado la frontera y los cazagringos se ponen manos a la
la obra. Aseguran estos policías mexicanos que normalmente el modus operandi de los fugitivos es quedarse en hoteles caros de Tijuana, posteriormente se les ve terminando el dinero y se trasladan a sitios más económicos. Además suelen alejarse paulatinamente y trasladarse hacia municipios como Playas de Rosarito o Ensenada, e incluso continúan separándose de la frontera y llegan a aparecer en Puerto Vallarta, en Jalisco. Es fundamental actuar con rapidez según los cazagringos y detener a los prófugos en sus primeras horas en Tijuana, porque a medida de que se alejan de la frontera es mucho más complicado poder resolver los diferentes casos que llegan hasta su mesa de trabajo. Al momento de que son detenidos, muchos fugitivos intentan sobornar a los policías mexicanos, les ofrecen miles de dólares para intentar huir, pero según cazagringos como Rodolfo Luna, por ejemplo, les da risa que sigan estas cosas porque ellos no traen absolutamente nada de dinero encima. De hecho, están sin nada, completamente pobres, porque no pueden usar sus tarjetas ni sus aplicaciones sin ser localizados. Para lograr sobrevivir suelen buscar trabajo usando sus habilidades, por ejemplo, hablar perfectamente en inglés. Así, varios de esos fugitivos han sido localizados trabajando en call centers, en servicios telefónicos de atención al cliente. El ciudadano de a pie no puede ni siquiera llegar a imaginar que la persona que les contesta al otro lado de la línea, cuando están tratando de resolver algún tipo de problema, puede ser en realidad uno de los fugitivos más buscados por el FBI. A lo largo de Baja California, los cazagringos han encontrado a fugitivos en antros, complejos turísticos, barcos, restaurantes, centros de rehabilitación e incluso en lugares destinados a la prostitución. Las investigaciones de los cazagringos no son fáciles, de hecho son sumamente desesperantes al principio. Cuando les pasan la información de un nuevo fugitivo, levantan la mirada hacia arriba, observan el gentío de las calles de Tijuana o de cualquier playa de Baja California y tienen la sensación de que esos prófugos pueden estar en cualquier parte, que pueden ser como buscar una aguja en un pajar, es decir, algo sumamente complicado. Y es que entre las millones de personas que se concentran en las principales ciudades del estado, se esconden asesinos seriales huidos de Estados Unidos o multimillonarios acusados de fraude. Y se esconden en el anonimato de las grandes ciudades fronterizas o de las playas desiertas, y solo los cazagringos son capaces de interponerse en su camino. La historia de los cazagringos se hizo tremendamente famosa en Estados Unidos en el año 2022 gracias a un artículo periodístico publicado por el periodista Kevin Schiff en el Washington Post. Era una nota impactante porque se hablaba incluso de la ironía de ciertas campañas de publicidad del estado de Baja California, basadas en la siguiente frase: escápate a Baja. ¿Se trata de una broma o de un mensaje subliminal? ¿Hay alguien en México que desee que en nuestro territorio sea un paraíso para prófugos? Hay disponible un podcast original de Wondery, Cazagringos, ya en todas las plataformas de audio, donde sus responsables participan del trabajo de estos agentes, subiéndose a sus carros y acompañándoles en persecuciones, detenciones e investigaciones, a fin de que el oyente pueda sentir desde dentro cómo opera este emblemático grupo de policías. En este proyecto participa el periodista y productor Luis Chaparro, con quien tuvimos la oportunidad de grabar un capítulo y fue donde me interesó muchísimo este tema, y él está especializado en asuntos delictivos que surgen de la frontera entre México y Estados Unidos, sobre todo cuestiones relacionadas con organizaciones criminales y migración latina. En cada episodio de Cazagringos, este podcast original de Wondery, se recrea la captura real de un fugitivo de la justicia de Estados Unidos que ha terminado su carrera criminal gracias a los policías mexicanos. En una de sus canciones, Jimi Hendrix decía que se venía a México porque no permitiría que ningún verdugo pusiese una soga alrededor de su cuello. En una de las películas más famosas de la historia del cine, Thelma y Louise, se escucha la frase "me voy a México", en boca de alguien que acaba de cometer un asesinato. Y este es un extra que, según yo, en un capítulo de Malcolm el de en medio, cuando Hal se roba un Mustang o un carro deportivo antiguo, se escapa con Lois y dice que se van a venir a México. Ese sueño americano de encontrar libertad en nuestro país se ha roto en 1000 pedazos gracias a los cazagringos. Amigos, espero que este vlog les haya gustado. Fue un vlog hecho con mucho amor para todos ustedes. Les agradezco todo su apoyo, y si quieren que sigamos haciendo vlogs, pues con mucho gusto nos pueden comentar para que nosotros podamos seguir haciendo este trabajo. No lo hacemos tan constante, pero si les gusta, háganoslo saber para poder seguir haciendo más de este tipo de contenido. Muchísimas gracias, amigos, de todo corazón. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema, y nos vemos en un siguiente vlog. Hasta luego.